Instrucciones para no tentarse. Para que no se escape la carcajada, te morderás los labios, ocultarás la boca con la mano, te cruzarás de piernas, respetarás el zumbido del silencio. No estarás atenta a que las velas se derritan sobre el mantel, a que el monaguillo pise la sotana del cura, al olor a podrido de las flores, al ceseo del sacristán. Alternarás los ojos entre los clavos en las manos de Cristo. Mantendrás la mirada levemente hacia arriba. No caerás en la tentación del rumor. Evitarás encontrar, calado en la madera de los bancos, mensajes de las monjas para sus enamorados. Bueno, buenas tardes. Vamos a presentarnos. Mi nombre es Fernanda Restivo, yo soy psicoanalista y formo parte de Nocturna Editora junto a Amalia Federic, a Luciana Grande y a Ariadna Mieres, con quienes trabajo ya hace casi 10 años. En este trabajo editorial que lo estamos tomando como una exploración de un trabajo de edición, como un trabajo de escritura, con el que se compone algo así como un cuerpo textual que está hecho por varias capas, como podríamos decir varias traducciones de la palabra que porta el libro en cuestión. Intentamos poner en acto el concepto que propone cada libro para que de este modo haga materialmente lo que dice en su forma. Pasajes que trabajamos como mínimo entre el autor, la maquetadora Gabriela Mendoza y el diseñador gráfico Diego Posadas. Hoy estamos acá para presentar Envolturas, este libro de Celina Mirada, junto a su autora. Celina Mirada es psicoanalista y escritora, y Daniel Paola, que también va a participar de esta presentación, es psicoanalista, ejerce su práctica en Buenos Aires, autor de varios libros como Psicosis o Cuerpo, Erotomanía, Paranoia y Celos, Lo Incorpóreo, Erradamente la Pulsión, Transadolescencia, Inconsciente Sentido y Forclusión, La Resistencia del Analista, Psicoanálisis Finito o Infinito, Estallido del Universo del Discurso, Inconsciente, Límite y Metáfora, y Trazas en el Discurso del Psicoanálisis. Como dice la contratapa de este libro, la envoltura no es lo que se quita para llegar a lo esencial. No hay un núcleo más verdadero esperando ser descubierto. Hay capas, hay pliegues, hay bordes que se tocan. Voy a presentar entonces Envolturas desde lo que presenta su forma, desde una arista que me pregunté cuál era y que en el intento de querer nombrarla para decírselas, le encontré varios nombres a esta arista desde donde presentaría este libro. La arista podría ser la metamorfosis en montaje, o bien la arista del pliegue activo, o incluso la arista del no todo en una voz que está compuesta por dos, o una estética del estallido que no busca suturar ni cerrar, sino dejar aparecer lo que irrumpe y dispersa el sentido,
como una forma nacida de un resto de un temblor que no se deja atrapar, o una ética del pliegue, y podríamos entrar entonces en el barroco y pensar los puntos de torsión que plantea este libro. Creo que Envolturas soporta este facetado que no se deja tomar por el todo, porque justamente lo que escribe es el no todo. Cada una de estas aristas podrían desplegarse como líneas o claves de lectura. Esto vuelve difícil ubicar la génesis de este libro, pero aunque me dé un poquito de horror pensar en la génesis, desde algún lugar tengo que empezar a contar. Y desde donde yo puedo empezar a contar es desde una escena donde acontece una asociación libre, o podría llamarla también un acto de lectura inconsciente, que me arrimó una metáfora que tiene varias capas que me fueron apareciendo y que tal vez tenga otra más que no encontré. En este trabajo de acompañar la escritura de Celina, la autora traía un envoltorio de tela con un nombre bordado, Envolturas. Dentro de ese envoltorio había en apariencia un solo cuerpo de texto. Al pedirle que me contara de qué se trataba, aparecen dos posibles libros, que para decirlo rápido, uno era lo que habitualmente está catalogado como una ficción y el otro podía ser un libro de teoría psicoanalítica, lo que se conoce en las góndolas de las librerías con el nombre de género ensayo. Sin embargo, venían juntos, en un solo cuerpo. La supuesta parte teórica estaba titulada como Envoltura, cada una numerada con números romanos, es decir, que en lugar de capítulos numerados había envolturas numeradas con romanos. Tal vez en esto entonces no había una progresión lineal, sino una insistencia en la que se tratara de escribir una diferencia, una variación del mismo gesto, el gesto de envolver, como si cada envoltura rodeara desde otro ángulo la misma zona sin agotarla. Entonces son pliegues, pensé. Lo que había era una tensión entre la teoría y el relato de la experiencia de una niña llamada Belén en su metamorfosis, entre el saber y la voz, entre el relato y el artificio. Había un problema para ubicar cuál era el libro de psicoanálisis y dónde poner o cómo tratar la tensión que provocaba que fueran dos que convivieran juntos. La escena que me organizó fue musical y me llegó escuchando a la autora mientras me contaba las particularidades del texto. Fue una asociación libre en la que me detuve para orientarme. Se las cuento porque, como les dije, esta asociación me dio una clave para leer la composición que buscaba este texto. Me llevó un rato distinguir que el relato de Celina estaba siendo musicalizado en mi cabeza con una melodía como música de fondo, Astor Piazzolla, y me llevó a una información que alguna vez había leído en su biografía, su infancia y el pasaje a su pubertad en Nueva York. Resulta que su familia migra a esa ciudad y se instalan en un barrio multicultural, entre cantinas, escuelas católicas, sinagogas, pequeñas calles y esa mezcla de lo que podría llamarse camaradas de inmigración. Piazzolla, así, respiró la coexistencia de culturas, desde el tango que escuchaba su padre hasta los acordes de jazz y las primeras clases de piano clásico. La insistencia del padre con el bandoneón, su propio deseo por el saxo y el jazz. La nostalgia de ese padre que le insistía que toque el bandoneón mortificaba a Astor y lo mantenía apartado de ese instrumento.
La tensión. Años más tarde se presenta ante una gran maestra en París para ser evaluado como posible alumno de ella. Lo escucha tocar una pieza de piano clásica, muy compleja, y le dice: nunca escuché tanta perfección, tanta pureza, pero no te voy a tomar y te voy a hacer una pregunta. Quiero saber, ¿dónde está Piazzolla? Esa pregunta no exigió explicación, exigió composición. Su respuesta fue una pieza musical, una lucha entre saxo y bandoneón, una envoltura sin resolución de la tensión, donde a veces una voz, un instrumento, ocupa más espacio que otro sin jamás eliminarse. Lo que hoy reconocemos ante solo unos acordes, en esa delicia de la mezcla entre jazz y tango, esto que hace que al escuchar unos acordes digamos, este es Piazzolla. Entendí entonces que la autora de Envolturas traía una impureza que no había que disolver con la exclusión de pensar dos libros, sino más bien pensar juntas en una composición que realice lo que propone: envolturas, torsiones donde se escribe una metamorfosis. Esa es la forma que tomó este libro. La envoltura como operación estética, donde envolver no es cubrir, no es adornar, es trabajar un borde, un pliegue, una zona de roce, como la superficie de la banda de Moebius, donde no hay un adentro y un afuera distinguibles. Envoltura como operación estética sostiene el cruce sin separarlo. Escribe un texto donde la teoría y la ficción no se suceden ni se jerarquizan, sino que se afectan en un montaje. Y es también una operación de escritura del no todo. Este libro no arma un universo cerrado, no organiza un sistema, no se cierra sobre sí. Da cuenta de un estallido del universo de discurso. Lo que se produce no es un todo consistente, sino una composición abierta, discontinua, donde cada parte arrastra a otra y cada borde produce desplazamiento. La voz de la conferencista que aparece en este libro se sostiene entre la parodia y la verdad, y nació durante el armado de esta composición, nació como voz. Contamos para el nacimiento de esta voz con la participación que tuvo en la edición la dramaturga Mariana Ortiz Lozada, que sin dudas diría que tuvo la función de terminar de producir esas envolturas que traía la autora, ya escritas, que componían este libro y que solo había que hacerlas accionar. En uno de los encuentros de este ejercicio de edición, Celina leía en continuidad lo que supuestamente era el relato de la ficción, que tiene como protagonista Belén, y lo que hasta ahí llamábamos la parte teórica, que se titulaba Envolturas. Sobre el final de una parte teórica, la última frase decía el nombre del Padre. Y seguido a eso, el relato de Belén, que Celina leyó en continuidad, empezaba diciendo: hay que ponerse de pie. Estallamos en una carcajada juntas por el efecto religioso que produjo esa juntura, donde creo que por primera vez habíamos encontrado un punto donde hacer una torsión entre esto que parecía ser una ficción y la teoría. El nombre del Padre y el imperativo de hay que ponerse de pie y la carcajada nos dieron una clave. El texto ya mostraba al menos dos voces. Llamamos a participar entonces a Mariana, que vino a trabajar
con la composición de esas voces y nació la voz que está a cargo de la teoría en el libro, que se llama la conferencista. Asumiendo la teoría, la conferencista, asumiendo la teoría que también se ve afectada por una metamorfosis que la desenvuelve cada vez más a esa voz hasta llegar a la ambigüedad de no saber cuál es una voz y cuál es otra. Entonces se propuso una voz, una figura, la conferencista. No es un personaje, o sí, que propone una operación. La teoría dicha por ella aparece como escena, con entonación, con cuerpo, con errores. Hola, se escucha, cierren las ventanas, es reconocible, parodiable, porque la parodia no es una burla, es un desplazamiento que muestra el artificio. Devolverle a la teoría su condición de invención. Toda teoría en este sentido es una toma de posición, tiene una gramática, tiene una retórica, y ese lugar, al ponerse en escena, cambia, se transforma, pierde su pureza, gana una voz, gana una posibilidad de lectura. En esta composición podríamos decir que la ficción no ilustra y la teoría no ordena. No hay partes que explican y partes que narran, hay una escritura que atraviesa. Belén no cuenta una historia, transcribe una experiencia. Y en esa transcripción se desarma, se vuelve otra. La teoría no aparece como garantía ni como autoridad, aparece como resto, como efecto, como pliegue, como borde. Y hay verdad que no tiene la forma de la doctrina, hay verdad que aparece cuando se compone una voz, un estilo, una tensión sostenida. La verdad de la ficción, no su exactitud, sino un punto de vista. Si lo tomamos como una ética del montaje, este libro trabaja con la escritura como una escena, con la lectura como experiencia, con la voz como composición, y así plantea una ética. No hay verdad sin punto de vista, no hay teoría sin montaje y no hay lectura sin desplazamiento. Y para terminar y darle la palabra a Daniel y a Celina, diría que si bien el libro hace pie en la metamorfosis de la pubertad, sería un error pensar que se trata de una etapa evolutiva lo que está planteando este libro. La metamorfosis de la pubertad no es un momento cronológico, sino un acontecimiento que irrumpe cada vez que el estallido de un sentido previo nos empuja a inventar otra forma. Ahí donde lo que sabíamos ya no alcanza, ahí donde se produce una nueva pérdida, una torsión, una fisura. Esa es la pubertad que se pone en juego acá, en esta lectura que elegimos hacer en Nocturna para hacer este libro. Una metamorfosis como efecto de cada estallido que nos arrima a otra forma posible, y en ese pasaje se conforma cada vez otro inconsciente. Como Piazzolla, como en un buen análisis, como en una escritura que no acepta el formato que se espera de ella. En ese sentido, Envolturas no es un libro, es una operación, es una intervención, es una experiencia de escritura. Bueno, esto, le doy la palabra a Daniel. ¿Llegó bien? Llegó bien. Bueno, buenas tardes. Gracias por a Celina por permitirme estar acá, como estuve en otro momento en Rosario, para poder decir algunos párrafos de lo que pienso sobre el libro
Y gracias, Fernanda, también por lo que dijiste, porque entre otras cosas mencionaste el estallido. Así que muchas gracias. Y bueno, que del estallido del universo de discurso, que bueno, de alguna manera pueda tener algún tipo de representación, ¿no? Aquí va. Belén tiene 14 años. La novela Envolturas puede representar el transcurrir de su pubertad-adolescencia. El texto es una lluvia que cae, como una fuente de letras desde una nube que se desmorona. En el homenaje a Marguerite Duras del arrebato de Lord Stein, Lacan dice que sus alas de papel mencionan su nombre de tijeras en la piedra. Stein, mediante un juego de la morra, donde es necesario perderse, para obtener la reminiscencia de una pérdida que corresponde al lector. Acá aclaro es que lo que estoy hablando o lo que le estoy diciendo es el relato de la novela, no lo que imprime o lo que escribe Celina sobre la teoría del psicoanálisis, que es justamente lo que más me parece que tiene que quedar como para que se pueda leer, ¿no?, entre los psicoanalistas y los no psicoanalistas también. Por mi parte, agrego que la envoltura de la piedra hace romper las tijeras. Como en el juego del amor de la morra, donde las tijeras, piedra, papel se ganan uno a otra en rueda indefinidamente. Piedras rompiendo tijeras, papel envolviendo piedras y tijeras cortando papel. El gerundio, que siempre nos recuerda Fernanda Restivo, para resolver problemas cruciales para el psicoanálisis. La envoltura imaginaria cubre la piedra de la estructura si el significante representa una tachadura que al fin se rompe en una lluvia que no cesa de no inscribirse. Salto al 7 de Belén, diferenciado del 4 que suponía en su mejor amiga. Habría que leer el texto para que se entienda qué estoy diciendo, ¿no? Es una invitación para que lo compren, ¿no? Salto al 7 de Belén, diferenciado del 4 que suponía en su mejor amiga Violeta, y quiero suponer la ética y el objeto A de Lacan como la dignidad de la cosa. A partir de ese momento nos aprieta un nudo borromeo que parece zafarse cada vez más en el sentido del vacío. En el fenómeno del barroco, cuyo poema es el prólogo, los juegos de la forma agrupan en anamorfosis sentido artístico de las líneas para resurgir con propiedad en ninguna parte. Eso es envolturas, ¿no? En el barroco hay muchas envolturas, es decir, hay pliegues y pliegues que nos forman líneas siempre muy lindas. Y siempre uno siempre está dispuesto para ver dónde terminan. Terminan en un punto. La estatua de María, por eso interrumpí, porque ahora viene una parte de la historia. La estatua de María pestañea, se le mueven los labios. ¿El Padre Dios es responsable de la fe? Por lo menos la creencia va en contra de la alucinación. Es preciso considerar una clínica psicoanalítica que pueda diferenciar una consistencia imaginaria naciente en la pubertad
de una voz que retorna de lo real. Y está claro en el libro. Incluso sugiero que no se hace indispensable la procedencia religiosa, que en este caso representa a la católica como omnipresente. El discurso se vuelve tórico o histérico en los sexos, haciendo historia para consistir en un sujeto del inconsciente. En las mujeres, la radicalmente otra representa a la otra feminizada, Violeta o María. El banquete de Platón subsume la carne amada que toma forma de conejo. Porque ahí hay una parte donde hay un banquete con un conejo. Comienza allí un asco que encarna el chicle sexual de Bruno, pero comienza en un acto de devoración del fetiche conejo como innombrable y sin forma. El banquete puede retornar a un resto antropófago y allí aparecen las bulimias y las anorexias. ¿En qué consiste la transmisión sexual entre la madre e hija? En forma decidida aparecen los celos. Los ojos vibrantes de ella al verme bailar, dice, donde Belén es mirada por su madre. Hasta, no está bien. No, está bien. Espero a mi papá. Estoy esperando a mi papá y me tragué el llanto. Freud, mediante un rasgo decisivo en la fe completa, Freud mantiene un rasgo decisivo en la fe completa de no faltar a sí mismo respecto de la verdad. La aversión al ocultismo, en lo tocante al misterio, produce que la letra se distancia de la palabra, haciendo el intervalo interpretación, es decir, no queda atrapada en la bruja. Bosque de eucaliptus, morada de la bruja. El rosario o Guadalupe funcionan como un pasaje mortal para desechar incluso por miedo a que se vuelva sobre el sí mismo. Un árbol, eucaliptus, origen, Australia, descubierto en el siglo XVIII. Es un árbol diseminado por el ser humano. Crece rápido, madera, aceite, resina, es decir, lo natural. Es decir, es una expresión de esto que estaba diciendo antes, como el pasaje mortal que se vuelve sobre sí mismo. El chicle Bruno encuentra la misma dirección en el asco. No feeling for anybody except for myself. Podrá reflejar un narcisismo secundario que comienza a funcionar en el tiempo del reloj. Dice Belén, me explicó cómo hace con la perilla para mover las agujas. Nunca estuve tan cerca de él como en ese momento. Dice Belén en relación a su padre. A partir de este momento, de ahora en más, la relatora, que es Lady Ravens, quien comienza a leer a Catherine Mansfield. Ahora voy a leer una parte de una poesía de Catherine Mansfield de El Encuentro. Después te fuiste. El mundo cambió. El ruido del reloj se hizo más débil. Se fue perdiendo. Se tornó minúsculo. Susurré en la oscuridad. Moriré si se detiene. Aporto esta referencia de la poesía de Mansfield, El Encuentro,
por haberme sentido antes convocado para diferenciar el recorrido mortal que conlleva la pubertad y la adolescencia. O sea, concretamente, es mejor que no se detenga el tiempo en la adolescencia ni en la pubertad, porque uno podría llegar a ser siempre adolescente y es imposible. Finalmente, lo real existe a todo lo que podamos otorgar como sentido y marca más que nada una procedencia asignada con una exterioridad de acuerdo con la raíz latina. Hay un más allá del muro, desde donde es posible acudir a Belén para encontrarnos con una procedencia. Pero sin ese muro no tendría lugar la partícula ex para la vida, anotada en la tercera de Lacan como propia de lo real. La fiesta de los vasos de plástico y botas que aprietan los pies representan la mascarada femenina. La función femenina se exhibe como objeto del deseo de un modo latente y secreto al falo, sujeto como deseado, como significante del deseo del otro. La mascarada femenina muestra su femineidad ligada a una identificación profunda, o sea, a un significante que Lacan nomina en el seminario 20 como audio-amoramiento. Volviendo al seminario 7 de Lacan, la ética, Belén concurre a un recital del rock donde Rambo se destaca. Es alrededor del entusiasmo de la música más inquietante que se genera un efecto que se puede imaginar, instaurando un debate sobre la sabiduría antigua. Digo, es el rock que nos arranca las tripas porque hace salir de sí mismo, siempre al borde de la prohibición. Eso dice Lacan en la tercera. Algo así como que nos arranca las tripas porque nos hace salir del sí mismo. Dice Belén Lady Ravens: tengo que irme, chicos. Guadalupe le estampó un beso ruidoso a Rambo y a mí uno más escueto. Después me dijo algo que quedó entre nosotras. Cuídalo. Es mi amigo de Rioba, es lo más. Qué interesante que aparezca el Rioba, ¿no? Porque acá, dentro de poco, el Rioba va a desaparecer y lo vamos a llamar arrondissement, o le vamos a decir comarca. Pero todavía dentro de poco acá el barrio va a desaparecer, como decía Charlie, ¿no? Que los amigos del barrio van a desaparecer, el barrio va a desaparecer también. Se acerca una serie en la que supongo una influencia de Anais Nin, escritora que recorrió muchas ciudades hasta llegar a Los Ángeles por el deseo erótico que se despierta en Belén y que anula el dicho materno que podría denominarse estrago: los hombres son peligrosos. Es una vuelta, un llamado a la subversión del sujeto que se hace en buena medida clandestino por atisbar el erotismo femenino en la relación sexual. Les invito a leer Envolturas porque en ella Celina Mirada encuentra su propia teoría del psicoanálisis sin alterar el sentido de una púber adolescente que subyuga por la belleza de la escritura. Gracias. Bueno, gracias a cada uno por estar. Gracias a Fernanda y a Daniel. Los escuché distinto en relación al primer tiempo de esta presentación de Juan Rosario, quizás un poco más aliviada después de la primera. Bueno,
se me ocurrió respetar las ocurrencias para presentar envolturas, al menos en esta oportunidad. Supongo un inicio como para relatar un devenir del hacerse de envolturas. Encontré a Belén, que bueno, ya la nombraron, la presentaron Fernanda y Daniel, escribiendo un cuento para un taller literario del que participaba. Ese cuento recibe una mención en un concurso literario y a partir de entonces me empecé a tentar de seguir con historias para Belén. No quedó ahí, es tentadora Belén. De hecho, bueno, comienza con eso, ¿no? Con instrucciones para no tentarse y lo que le va sucediendo es que se tienta, por suerte, se tienta. Y algo de eso fue haciendo ella conmigo. Entonces, llegó un momento que iba, bueno, escribiendo historias. Esas historias eran historias posibles para la cabeza de Ben, desde su punto de vista, contados en primera persona, y estaba siempre atravesado por el psicoanálisis, por la práctica del psicoanálisis, desde algo que sucedía en la clínica, y cuando digo clínica sería tanto mi experiencia de análisis como también los análisis que intento conducir, también por las lecturas con otros, con la Sigmund, con libros que iba leyendo. Bueno, Transadolescencia fue un libro que tuvo mucha afectación en ese hacerse de Belén. Y también recordaba hoy que le comentaba a Silvana y por acá cuando Clarisa, cuando charlábamos, que hay mucho de la fábrica de casos, me di cuenta en esta escritura. La fábrica de casos es un dispositivo que sostuvo Cura Cancina en la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud, donde yo empecé a ficcionar con casos que traían analistas invitados. Y hay algo de eso que está presente. Bueno, entonces, con lo que tenía escrito, me acerco a Lisa Lane, que es una cuentista rosarina, también Ceci Lescobo, una colega analista de Rosario, y a Leo Yadanza, un artista plástico, y los invito a leer ese material. Y lo que me retorna de los comentarios de ellos es que la forma, cuento, tenía que desprenderse de Belén. Había algo en la forma que afectaba la narración, que podría tener otro alcance u otras posibilidades en otra forma. Como siempre, estructura y funcionamiento se dan la mano. Entonces ahí me surge la pregunta, bueno, ¿y por qué no darle otro lugar al psicoanálisis, otra presencia entre esa historia de Belén? Ahí entonces invito a Adriana Covili, analista rosarina, miembro de la Sigmund, y bueno, nos vamos a tomar un café al Cairo y le presento a Belén, y bueno, ahí empezamos a intercambiar ocurrencias por audios de WhatsApp, balsitos, cine, bueno. Y de momento yo me sentaba y escribía en efecto de esos intercambios, se los enviaba por mail con el asunto entregas y el archivo Word que llamábamos paquetitos. Bueno, después de un tiempo de varios paquetitos, ya el nombre Envolturas me parecía un título posible. Con ese material llego a Fernanda Restivo, que ella contó muy bien cómo fue esa llegada.
Y ahí empezamos a trabajar en el montaje editorial. Y es en el trabajo de montaje editorial, junto también a Mariana Ortiz Lozada, que Fer la nombró, que aparece para la teoría una voz, que es la conferencista. Ahí encontramos la envoltura hecha, ahí hecha, ¿no? Como efecto. Después, bueno, llegó Nocturna, Ariadna, Luciana Grande y Amalia, junto a Fernanda, y junto a Diego Maxi Posadas y Gabriela Mendoza, maquetación y diseño, y cuento un poquito rápido, llegó así al libro que tiene en sus manos. Pero doy esta vueltita por las capas de esta trastienda de envolturas, porque fueron 9 años de mi vida, lo que estoy relatando en unos minutos. Podría decir a modo como un tráiler, ¿no? Algo breve como para tentarlos a la lectura. Una lectura posible que admite envolturas, y que es una ficción que se desarrolla en un espacio que crean 2 escenas sexuales que están narradas por Belén desde su punto de vista y en primera persona. Y entre esas 2 escenas sexuales sucede lo que podría llamarse un vaciado de las representaciones, que como todo vaciado no se produce, no se consuma en su totalidad. Me refiero a que algo de la primera escena aparece en el campo perceptivo, aparece en lo especularizable, y podría decirse que es lo que Belén interpreta como la escena sexual parental. Eso se presentifica de manera tal que esa primera escena sexual la relata como abusiva, siniestra, agresiva incluso. Y lo que va pasando hasta la segunda escena sexual le da la posibilidad de habitar otro imaginario, un imaginario agujereado por donde la escena sexual respira y transpira de otra manera. Yo recordaba como un lugar por donde pasé, mientras pensaba esto para comentarles, que Freud toma de Leonardo da Vinci una distinción que hace sobre el proceder del pintor y del escultor. Entonces dice que el pintor procede per via di porre, es decir, va agregando capas de pintura, mientras que el escultor procede per via di levare, restando capas de la piedra y para encontrar la figura. Pasé por ahí, llegué a pensar que en la experiencia de escritura de envolturas no sabía lo que había escrito. Ese había escrito es algo que se compuso con la lectura de otros, y si esos otros hubieran sido otros, ese había escrito también se hubiera alterado y no sería lo que resultó hasta ahora. Entonces, recordé que Lacan
hablaba del efecto cristal del lenguaje. Es en radiofonía y televisión donde encuentro esta cita que dice más o menos así: juego con el efecto cristal del lenguaje para refractar con el significante lo que divide al sujeto. Esta experiencia de escritura está ligada a ello. Y creo que por ese efecto refractario, la forma fue alterándose, como sucede en la pubertad y la adolescencia. Es una alteración de la forma y el contenido. Sí, por ahí, y en todo caso podemos conversar un poquito, porque a mí ya me van como resonando efectos de las primeras lecturas que llegan, y bueno, me entusiasmo con trabajar. Muchas gracias a cada uno por estar, muchas gracias a Nocturna, y bueno, hasta acá por ahora.